pueda, pues durante un ratito nos vamos a ir a tierras más lejanas, nos vamos a ir a Constantinopla, al Imperio Bizantino, con Álvaro, autor de esta novela, de Irene de Atenas, que, bueno, pues que va a ser una novela breve, eso no te da que explicar porque en novela histórica no es tan habitual ser breve, sobre una protagonista de la historia que es fascinante y que no sé si todos conocéis, pero seguro que después de este ratito de charla os va a interesar. Bueno, que publica Dasa, por cierto, y bueno, pues eso, cogemos nuestros, no sé, trirremes, Dromones. Dromones, mucho mejor. Dromones para cruzar el Mediterráneo. Con sus sifones de fuego griego y con todas sus cosas. Y vamos a empezar un poco la charla, si me permitís, preguntando algo que me ha llamado la atención leyendo la biografía de Álvaro. Porque la pregunta sería, Álvaro es médico, cardiólogo, si me equivoco. La pregunta es, ¿qué hace un médico cardiólogo escribiendo sobre una emperatriz bizantina? Yo creo que eso son casi dos preguntas, ¿no? Sí. Primero, ¿qué hace un médico cardiólogo escribiendo? Y luego, ¿cómo has llegado a esto? Bueno, o sea, yo creo que... Yo siempre he sido muy lector, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los autores que están aquí podemos coincidir en que primero eres lector y están todas esas historias en tu cabeza y llega un momento en el que te pica el gusanillo, ¿no? Entonces yo cuando era joven del todo, ahora soy joven a secas, entonces sí que escribía y luego pues dejé de escribir porque la medicina es un amante muy exigente, pero siempre tenía como ese gusanillo ahí, ¿no? Entonces la historia es una cosa que siempre me ha gustado mucho también, aparte de novela histórica, he leído mucho ensayo y luego pues el tema bizantino siempre ha sido como mi particular obsesión, ¿no? Tengo un poco de predilección por las cosas raras y por las causas perdidas y esto de Bizancio pues como que no interesa mucho, no es muy conocido, que eso luego ya también podemos hablar. Y nada, y hubo un momento en el que ya estaba como más asentado, ya la medicina estaba encauzada y tenía ganas de volver a escribir, ¿no? Estaba ahí y se coincidió con mi obsesión por el Imperio Bizantino, me crucé con Irene y fue, bueno, esto tiene un novelón, ¿no? Esto tiene un novelón. Y me puse a ello, y ese es el resultado. Oye, lo has dicho y yo no sé si tu editora estará de acuerdo o no, pero hace unos días que lo leíste, escribía en 20 siglos de 20 minutos un artículo sobre que sorprendentemente están saliendo bastantes novelas del tema bizantino en el último año, la tuya, cuando a mí siempre los editores me habían dicho que el tema bizantino en España no interesaba. Eso me han dicho también, o sea, eso lo habían dicho, entonces lo que pasa es que yo lo escribí sin saberlo, a lo mejor si hubiese sabido hubiese hecho otra cosa, pero no. No entiendo por qué, y porque es una cosa como muy interesante. Yo creo que nos quedamos en Roma, Roma cae 476 y se acabó. Es como además como de un día para otro, cosa que yo creo que todos sabemos que es mentira además. Y luego siempre te preguntas, o sea, yo recuerdo cuando era joven, cuando era adolescente y leías pues, cosas de Roma, en plan de qué hubiese pasado si el Imperio Romano hubiese seguido, ¿no? Porque el Imperio Romano siguió 1000 años más, que es que no es un ratito, son 1000 años, hasta 1453. Y cuando te pones a investigar, te pones a leer y ves qué es lo que hacían esta gente, te das cuenta de que esto es Roma. Entonces, si a la gente le interesa Roma y le gusta tanto Roma y tenemos en tanto valor la herencia de Roma, ¿cómo podemos olvidarnos de esto? Cuando gran parte de las cosas que nos vienen de Roma vienen a través de aquí. O sea, siempre hablamos del derecho romano, pero el derecho romano lo tenemos por el Códice de Justiniano. Y si no, no tendríamos derecho romano. Entonces, o por ejemplo, el tema de la expansión del Islam, o sea, hablamos mucho de la batalla de Poitiers, la Reconquista, pero si Europa no es invadida por el este, porque Constantinopla resiste. Entonces, me parece que es un tema muy interesante y que luego, curiosamente, disfrazado de otras cosas, sí que tenemos mucho de Imperio Bizantino por ahí, ¿no? O sea, todos hemos visto Juego de Tronos, o muchos lo habremos visto, y a lo mejor queda ya un poco lejos, pero esa batalla de las aguas negras con la cadena y el fuego valirio, eso es el asedio de Constantinopla, con el fuego griego. El Señor de los Anillos, esa escena, esa secuencia tan maravillosa que van encendiendo las almenaras y se avisan a Rohan de que van a venir y tal. O sea, eso era el sistema de alerta que tenían los bizantinos implementado en Anatolia y con un sistema mucho más complejo del que sale, con fuego y con espejos, y en pocas horas sabían en la capital pues que ya estaban había una nueva racia y se podían movilizar los ejércitos. Entonces,
hay muchas historias muy interesantes y ya no hablamos de cosas de intrigas, de poder, de traiciones. Y sin embargo, pues ahí están, olvidadas, nadie lo reivindica porque no tienen herederos, yo creo que eso es una de las claves. Y a mí, sin embargo, sí que me interesa mucho, entonces de ahí mi acercamiento y luego Irene. Y además tienen una conexiones muy claras con la Hispania de la época, ¿no? Tuvieron una provincia aquí en la península ibérica bastante tiempo y los grandes reyes visigodos, en el espejo en el que se miraban... Totalmente, pero todo el mundo se miraba en ese espejo, ¿no? Entonces... Carlomagno es un quiero ser emperador romano, ¿no? Entonces es un personaje que también sale colateralmente en la novela y de hecho Irene es una de las razones o la razón que esgrime, digamos la excusa, ¿no? Las razones son otras, pero la excusa que da el Papa para coronar a Carlomagno emperador es que, bueno, es que en el trono de Bizancio quien se sienta es una mujer, entonces una mujer no puede ser emperatriz del Imperio Romano. Tenemos que nombrar a un señor, ¿no? Un señor que le dé unos ciertos favores, casualmente. Pero bueno, y es así. Entonces yo creo que han sido un poco ninguneados, ¿no? Porque no, a lo mejor es una palabra así un poco fuerte, pero ninguneados a lo largo de la historia. Bueno, ya me están dando ganas de hablar de Irene, de tu Irene, que ya la has metido ahí, y vamos con ella, ¿no? Porque igual no es una emperatriz tan conocida pues como Teodora, que ayer hablaban aquí, pero en realidad tiene un historión que va desde la infancia, ¿no? Desde la infancia. Cómo es seleccionada. Sí, bueno, eso es un poco una especulación, ¿vale? O sea, no, sin hacer ningún spoiler, sí que hay luego, posteriormente, y eso sí que está bien documentado, que eso es otra de las cosas que tenemos también disfrazadas, ¿no? Que es el tema de la Cenicienta. La Cenicienta con el zapato, pues eso es otra tradición bizantina, según decía, venían de los házaros y demás, que para seleccionar a la esposa del futuro heredero, cogían, hacían un zapato con la proporción ideal y se lo iban probando a las candidatas y aquella que le quedaba mejor, pues era uno de los tics de, vale, pues esta pasa a la siguiente ronda, ¿no? Y ella, bien fuera así o no, pero a fin de cuentas se la elige porque era muy guapa, ¿no? Entonces, que esto es una cosa que, pues bueno, pues la valía en otros temas, pasa en un segundo plano, pero era muy guapa y entonces iba a quedar como muy bien de emperatriz, que es una de las cosas fundamentales también en el Imperio Romano de Oriente, que es la propaganda. La propaganda, tener una emperatriz pues que sea aparente para todas las ceremonias, ese protocolo que quede bien pues, con sus coronas y todas sus cosas. Y es parecido a nuestros tiempos, ¿no? Sí, es un poco parecido a nuestros tiempos también, ¿no? Lo que pasa es que luego ella, pues la eligen por eso, pero luego ya es otra cosa. Es otra cosa y es tela, ¿no? No, porque hay una cosa que vemos en la historia de Irene Atenas, pero también en tu novela, ¿no? Que podríamos decir que es una política de talla y se meten todos los fregados de la época. Se meten todos los fregados de la época, yo creo que un poco por accidente. O sea, si no se hubiese quedado viuda tan joven, probablemente la historia hubiese sido diferente, pero las circunstancias suyas fueron las que fueron y yo creo que afortunadamente para Bizancio estaba Irene allí, porque el momento es terrible. O sea, el momento es el auge de Carlomagno en Occidente, amenazando todas lo que quedaban de las posesiones italianas. El Sarcado de Rávena se había perdido hacía poco. Luego tiene los búlgaros al norte presionando y luego tienes el califato abasí, pero no el califato abasí en cualquier momento. O sea, es Harun al-Rashid, que es el califa de las 1001 noches. Es el apogeo del califato. Entonces, entre esos tres poderes está ella, que es una mujer, con lo cual no tiene como mucha legitimidad para ejercer el poder, con un niño pequeño, se queda viuda, y bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues ella pues tira para adelante y se da cuenta pues que lo hace bien, o que ella cree que lo hace bien, o no lo hace mal. O sea, la pervivencia no pierden tampoco demasiado, o sea, que no es mala cosa con un momento tan agresivo por parte de los enemigos externos como es ese. Y además con una historia personal, en lo personal, hablando del niño pequeño, sí. Que da mucho juego para un novelista. Da mucho juego para un novelista, da mucho juego porque a mí lo que más me interesaba de la historia, o sea, puedes leer en cualquier sitio, en cualquier reseña, pues un poco de qué va esto, no es como muy spoiler, además se dice prácticamente en la primera página, ¿no? O sea, pues probablemente ella es la causante, la que asesina a su hijo o es la que lo provoca con su beneplácito. Y la cuestión para mí no era tanto si lo hizo o no lo hizo, sino por qué llega a ese punto, ¿no? O sea, yo creo que también es un poco... el otro día, pues, en otra charla hablando sobre esto, claro, es que me sorprende también la brutalidad de los castigos en la época, ¿no? Pero bueno, es que es una época brutal. Entonces, tú con todo esto que tienes desde el punto de vista externo presionando, no puedes andarte con tonterías, ¿no?
Bueno, ya, no sé si quieres que sigamos desgranando un poco a Irene o que lo lean, pero yo me quería incidir en lo que he comentado antes, ¿no? Estamos acostumbrados a novelas históricas de buen tamaño. Sí. Y tu novela histórica, pues vamos a ver. 360 creo que se ha quedado. 50 y algo, sí. ¿Elegido o te salió así o decías, no, vamos a hacer una novela? No es premeditado, es lo que salió. Entonces, también el tipo de novela que es, como está contado, que es muy intimista, muy en primera persona, no es que diera más para más o para menos. O sea, seguro que se podría haber hecho más corta y seguro que podría haber sido mucho más larga. Pero, o sea, fue como salió porque, digamos, como que lo resolví. O sea, para mí el enigma era cómo llegó hasta aquí y una vez que ya estaba el camino claro, no tenía tampoco necesidad de más cosas. Entonces, para mí estaba completa. Para mí estaba completa, no necesitaba más. Oye, y en el año de Carmen Mola, sí. Un escritor, hombre, que se mete bajo la corona de una emperatriz mujer del siglo VIII, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Pues viviendo bajo su corona un poco, ¿no? Tampoco fue una decisión premeditada de, bueno, voy a escribir una novela, voy a hacerla de una mujer, pues porque pueda ser el momentum, o mujer poderosa en la historia, pues a lo mejor eso se puede vender bien, no era para nada mi intención. Yo la elegí porque me parecía un personaje absolutamente fascinante y no entendía cómo había estado ahí un poco apartada. Creía que tenía, pues eso, un novelón, me parece que tenía un novelón. Y hacerlo es convivir con ella poco a poco, hasta que terminas de desentrañarla y entenderla y no justificarla, o sí, o sea, eso ya, porque luego muchas veces tendemos a juzgar a la gente del siglo VIII con los estándares que tenemos ahora y creo que eso tampoco lo podemos hacer, aunque es un poco difícil abstraerte y hay cosas que objetivamente pueden estar mal, independientemente de la época. Y nada, y yo creo que al final me enamoré un poco de ella. El otro día me preguntaba así, y es en el sentido figurado, ¿no? Es como... no es que la defienda, pero han sido muchas horas juntos. Entonces, para meterte debajo de la piel y poder... Ya, eso... Pues te va la mancha, porque según qué es lo que leemos, igual como amante... No, eso no creo. Pero bueno. Bueno, oye, yo tengo preguntas, pero ya que estamos en un encuentro con blogueros, con prensa sí. y con lectores, yo ya voy abriendo, que os vayáis pensando las preguntas. Yo, si me lanzo, le tengo aquí toda la tarde. Sí, podemos estar aquí. Rebeca creo que tiene una pregunta. ¿Ya empezamos? Verá, voy a hacer una pregunta complicada. ¿Qué ha sido el mayor reto o lo más difícil de tener que escribir desde la perspectiva de una mujer? ¡Buah! Pensaba que te habías escapado. Pues yo creo que para mí el mayor reto escribiendo desde el punto de vista de una mujer es entender la maternidad. O sea, entender la maternidad, que es uno de los ejes fundamentales del libro, de la relación con el hijo. Y eso, pues bueno, o sea, yo creo que es un instinto que los hombres funcionan de una forma un poco diferente y que me podía costar más entrar pues en esa parte que es más visceral de lo que significa tener un hijo, ¿no? De gestarlo y yo creo que ha sido eso un poco lo que porque es más ajeno a mí. Entonces, pero bueno, yo diría que eso. En una época como Bizancio, en el cual tú mismo nos has dicho que la imagen estética, la apariencia de las mujeres, dar una imagen de cabo hacia fuera de que eres una mujer increíblemente poderosa, ¿no ves ahí que hay una parte importante que sin lugar a dudas influyó mucho en Irene? Pregunto, es el desconocimiento total de la materia. No, desde luego, y ella lo utiliza eso. O sea, el poder de la propaganda está claro, y que ella utilizó eso en su beneficio está claro. Gracias. Salvando las distancias de las épocas, una mujer política, porque lo era en el fondo, poderosa, quitando ideologías y todo, ¿con quién nos la podrías comparar? No das falta que sea de hoy, puede ser de hace 10, 15, 20, para no ponerte en un... Pero así por su forma de ser, por lo que tú has estudiado de ella, tú dirías, pues mira, esta sería la menganita de hoy en día. Que de hoy en día, me estás preguntando... Bueno, a ver, no tiene que ser de ella. No tiene que ser de ella, por eso, para no meterte de Madrid. No, de Madrid. No, esa ha sido ella, ¿eh? Yo puede ser de hace 40 años, me da igual.
de lo que sería la actualidad. Sí, el otro día la compararon un poco con María de Medici. A ver, más cercano. ¿Qué salió? No me sirve. Así más cercano, o sea, me lo preguntas porque tienes algo en mente. No, para nada. O sea, dime qué estás pensando. No como así. ella, desde el desconocimiento más amplio de Vale, mira, yo creo que es una cosa que siempre he pensado y me llamaba mucho la atención las mujeres, que hasta hace relativamente poco, que se ha como normalizado un poco más, que una mujer pueda ser primera ministra y todo esto, hasta épocas relativamente cercanas, las mujeres que han llegado a esos puestos de poder no eran precisamente gente progresista y abierta, sino que era gente súper conservadora y súper brutal. Y entonces estoy pensando, por ejemplo, en Golda Meir o Margaret Thatcher. Entonces, en un contexto en el que tú por ser mujer estás en desventaja, tienes que ser más brutal o incluso más fuerte que un hombre y, digamos que, subrayar eso para poder triunfar. Entonces, yo creo que un poco va por ahí la cosa. Sí, la pregunta iba por ahí. Pues eso. Oye Álvaro, ¿y por qué crees que Irene de Atenas, con lo que llegó a ser, ¿no? Que llegó a firmar como emperador en masculino, ha sido tan olvidada y está, por ejemplo, menos popularizada que otras emperatrices bizantinas? Pues yo creo que en parte por su pecado fundamental con su hijo, entonces eso es una cosa como que lastra mucho. Y podría haber sido peor, o sea, porque a fin de cuentas los que escriben la historia son los vencedores y hace el partido vencedor, que son los iconófilos. La poca documentación que hay contemporánea de la época es la crónica de Teófanes, que a quien él ya le está contando la historia también en el libro, aprovechándose un poco que era de su mismo partido y al final son los que terminan venciendo. Entonces por eso no terminan tampoco de hablar regular de ella y dice, bueno, pues que hizo esto, pero claro, era mujer, y entonces la mujer ya sabéis, es que el diablo le susurra al oído y entonces hacen cosas y tal. Pero bueno, como que lo hizo bien, incluso en algunos sitios se dice que le hicieron santa, cosa que no es verdad. Pero yo creo que el problema fundamental es ese, que es un crimen muy difícil de entender. O de simpatizar con alguien que simplemente puedas tener la sospecha de que ha permitido eso o que ha sido la instigadora, ¿no? Que una madre que mata a su hijo es un tema tabú. Mientras que los padres que matan a sus hijos no pasa absolutamente nada. Entonces Constantino el Grande mata a su hijo mayor y aquí paz y después gloria, y es santo, y nos trae el cristianismo y todos maravillados. O Justiniano se carga a 30.000 personas en el hipódromo haciendo una matanza brutal, es Justiniano el Grande y es estupendo, y Teodora es maravilloso también, porque como mucho le susurraba y es la primera feminista, o sea, es distinto, es un personaje yo creo que más oscuro, es un poco más oscuro porque sus crímenes son más imperdonables. ¡Qué silencio! Más preguntas, os la dejamos. Porque nos dejas un poco así. A ver, como decía David, ¿no? Que no estando de moda el Imperio Bizantino en España, que haya habido dos novelas, la que vimos anoche con Jesús Maeso, que hablaba de Teodora, y esta tuya, ¿no? Irene. Anoche nos enterábamos de cómo fue el reinado de Teodora, pero ¿qué características tuvo el reinado de Irene? ¿Qué características tuvo el reinado de Irene? Yo creo una de las características, y yo creo que fue fundamental para que perviviera tanto, fue la eficiencia de la burocracia. Entonces, la burocracia bizantina era un monstruo comunal como era la Roma. Y es muy fácil dilapidar el dinero si te pones a guerrear contra enemigos que no vas a lograr vencer, y que era una de las cosas que hacían muchos los emperadores bizantinos porque su situación siempre era muy inestable. Entonces supo rodearse de eunucos que eran bastante competentes, con lo cual el dinero más o menos fluyó, incluso pagando tributos bastante altos. Y no se metió en ninguna campaña militar muy descabellada. Aguantó bien el territorio sin delirio de grandeza de hacer esto. Y a lo mejor eso es una ventaja de que fuera una mujer, porque un emperador hombre hubiese tenido la tentación de hacer todo lo contrario. Porque eso es otra de las cosas que me parece fascinante del Imperio Bizantino, porque hay otros autores que defienden que esta visión que tenemos sesgada en Occidente de prácticamente la teocracia, de un emperador, en el sentido que el cargo del emperador no es que sea electivo, pero cualquiera puede llegar al cargo del emperador. Aquí las dinastías juegan con simplemente una pequeña ventaja. Entonces, cualquiera que sea un analfabeto que tenga dos pares de narices es capaz de ser un emperador y un emperador exitoso. Lo pasa con Justino, que es el tío Justiniano, como un analfabeto que llega allí y pasa por allí prácticamente, o Basilio I, que es el que inaugura los macedonios, que es el renacimiento de Bizancio antes de ya el declinar. Entonces, cuando cualquiera que tenga un ejército
y haya ganado 2 batallas, tiene botín, se subleva, es emperador, a todo el mundo le parece bien, porque es lo que la gente necesita, siempre está la tentación de que eso se te vaya de las manos. Y creo que Irene perduró porque, como sabía que ya no podía hacer eso, que ya no podía sacar el rédito de las victorias militares porque iban a ser sus generales, y eso además era un problema, no se embarcó en ese tipo de cosas en un momento muy difícil en el que probablemente no habría podido hacer frente ni al califato, ni a Carlomagno, ni a los búlgaros, y se dedicó a administrar bien a través de sus gobiernos. Me imagino que para documentarte pues habrás leído muchas crónicas. Y cuando has leído esas crónicas, ¿cómo has visto que era la idea o cómo han tratado esas crónicas? Bueno, pues lo comentaba un poco antes. Entonces, crónicas de la época contemporánea solo está la de Teófanes, y Teófanes es como: yo soy de tu partido, ¿no? Entonces yo sé que has hecho una barbaridad, entonces vamos a intentar suavizar esto un poco. Entonces nos inventamos pues esas excusas de, bueno, pues era una mujer, bueno, que su hijo también era un poco de aquella manera, hizo esto, pero bueno. Claro, si hubiésemos tenido la crónica, seguro que en su momento existieron, de los iconoclastas que fueron vencidos finalmente, pues a lo mejor hubiésemos tenido un retrato mucho más crudo de Irene. Entonces, yo creo que son bastante indulgentes con ella. Eso intuyes y tú te haces tu propia idea, ¿no? Pero luego, sin embargo, eso no pervive en el futuro, ¿no? Porque luego ya había cosas más importantes de las que ocuparse. Legitimar a Basilio I, tal. Entonces los historiadores posteriores tienen otras tareas y los que pagaban eran los que pagaban, y entonces pues había que sostener el poder de la dinastía reinante. Entonces tiene que justo antes, en plan de, bueno, nos olvidamos de ella, ¿no? Sí, está ahí, entonces muy bien, que era de los iconófilos, y la ortodoxia y todo esto, pero poco más. Rebeca, quería preguntar antes, ¿no? Sí, has hablado un poco del cuento de la Cenicienta con Bizancio y del hecho de que tenía que encajar el pie dentro de las pretendientas para saber si era la persona adecuada. ¿Eso quiere decir que en Bizancio tenía algún tipo de fetiche con el tamaño de los pies, como pasaba como en el Imperio Chino, o como pasaba, por ejemplo, en Japón, o en el Reino Unido? ¿O me estoy poniendo muy puntillos? Te estás poniendo muy puntillosa, yo creo, pero bueno, pasa nada. No lo sé, no lo creo. Se supone que esto era una costumbre de los házaras. Los házaras eran un pueblo súper interesante, que estaban por ahí perdidos al norte del Cáucaso, que además se convirtieron al judaísmo en aquella época. Entonces eran los que hacían como de pantalla también a los bizantinos en contra de todas las tribus nómadas que iban entrando. Y ellos siempre estaban en buenos términos, y el padre o sea, el suegro de Irene, el padre de su marido, se casa con una princesa de allí. Entonces se supone que esta princesa, a la que también bautizan como Irene cuando le cambian el nombre, trae muchas costumbres de los házaros a Constantinopla, entre otras cosas parte de vestimenta, y que una de ellas es que era tradición allí elegir hacer concursos de novias. Entonces parte de los concursos de novias que tú cogías pues a candidatas de familias nobles, y entonces se seleccionaba una serie de criterios, que no era solo lo del pie. La tiene que medir tanto, la piel no puede ser más clara ni más oscura que esto, y demás. Entonces, eso se supone que es ella la que lo introduce. Hay dudas, probablemente no la dijeron así, pero la novela está, en algún momento se ha especulado. Ella sí que lo hace, y eso sí que está documentado con su hijo, y luego se hace posteriormente. Entonces, si los házaros tienen un fetiche con los pies, no lo sé, pero no eran solo los pies, eran como más cosas. Pero sí que era la cintura, no sé cuántos, era todo como muy físico. Pero volvemos otra vez al tema de lo de la apariencia, ¿no? Que al final una emperatriz consorte lo que tiene que ser es aparente para figurar estupenda cuando salgamos en procesión a celebrar las 10.000 millones de cosas que la gente que a todo lado. ¿Sí? ¿Yo? Sí. ¿Cómo trabajaste literariamente hablando, ya no desde el punto de vista histórico, sino que literariamente, el tema de la empatía? Porque bueno, uno como lector quiere empatizar, o sea, no la empatía tuya hacia ella, sino que uno como lector quiere empatizar con el protagonista. Aunque sea un monstruo, de alguna manera entrar en esa humanidad. ¿Cómo lograste construir un personaje que generara esa empatía en el lector, o tú mismo empatizar, sabiendo que había matado a su hijo? O sea, para mí es súper difícil enfrentarme a leer un texto así, como, oh, esta mujer mató a su hijo, ¿cómo voy a quererla? Porque uno de alguna manera cuando lee quiere querer a los personajes.
decirlo así en simple, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que lo primero para que los lectores puedan sentir esa empatía hacia Irene es que la haya sentido yo en el momento en el que estaba escribiendo el personaje. Entonces, si yo no construyo ese personaje desde una cierta empatía y complicidad, por decirlo de alguna forma, luego cuando los lectores lo leáis no vais a percibir eso. Claro, Entonces, ¿cómo lo he hecho yo? Pues yo lo primero que me propuse, y lo tenía como muy claro, es yo no voy a juzgar esto. O sea, primero porque es una cosa como un poco especulativa, si sí, si no, al final vamos a decidir que sí, y ya está. Y eso cogido así, en plan de una madre que causa directa o indirectamente la muerte de su hijo, es una cosa terrible. Entonces vamos a hablar cómo y por qué. O sea, cuáles son las circunstancias. No vamos a juzgarlo, no lo estoy justificando, pero los sentimientos no son una cosa pura. Entonces, no es... Yo tenía muy claro, o tuve muy claro, muy al empezar la novela, que ella no era una mujer que era en plan de, no, yo desde pequeña quería ser emperatriz y yo quería gobernar esto y soy súper lista y me voy a llevar por delante a todo el mundo. No. Yo creo que era una mujer muy inteligente, muy valiente, que se encontró en unas determinadas circunstancias y dijo, esto me va a pasar por encima. Y poco a poco, todo termina derivando en una situación en la que explota. Y es así. Entonces, entender el camino, yo creo que es clave para empatizar con ella. Que no es justificarla ni nada, pero te puedes reconocer en algunas situaciones en las que se encuentra ella y en las que las cosas no están nunca claras. Entonces, creo que esa parte que creo que he conseguido construir en Irene, de la contradicción, de esos sentimientos que son mixtos, que están mezclados y que es imposible de separar, lo que la hace humana es que termines empatizando con ella. Y entender ese proceso, no justificar, pero ya entenderlo no es asomarte como escritor y como persona a ese abismo que todos tenemos. Al abismo, pero es que ahí me gusta asomarme al abismo. Entonces, sí, es un poco asomarte al abismo, ¿no? Pero también yo creo que te lleva a preguntarte qué es lo que haríamos cada uno en situaciones extremas, ¿no? O sea, es muy fácil juzgar los actos de otros y de gente de hace 1200 años desde la comodidad de nuestras vidas. Habría que verse ahí para ver qué hubiésemos hecho cada uno. Que no estoy diciendo que lo hubiésemos hecho todos, pero las cosas no son tan sencillas. Oye, ¿y cómo se rompe la barrera de esos siglos de distancia para evitar caer en el presentismo, pero hacer una protagonista que los lectores de hoy, del siglo XXI, sean capaces de lo que habéis estado hablando, ¿no? De empatizar y de sentirla cercana, ¿no? Hay que romper ahí una barrera sin caer en el presentismo, teóricamente, que es un equilibrio un poco difícil de conseguir. Bueno, pues es difícil y es una cosa que yo creo que no, la historia en general, y más haciendo pues una cosa en primera persona, pues es que prácticamente pues es como un monólogo, ¿no? Son sus pensamientos, sus sentimientos, de no trasladar las cosas aquí. Entonces, yo creo que aquí lo fundamental era ir a los temas que no han cambiado. O sea, pueden haber cambiado en 1200 años muchas cosas, pero las inquietudes y los conflictos a los que nos enfrentamos pueden ser parecidos, ¿no? Yo creo que eso fue lo que primó a la hora de intentar no traerlo pues, a estándares más actuales de pensamiento, pero siempre he estado intentando cuidar mucho no tomar esos derroteros, pero porque es inevitable, o sea, me llaman aquí, entonces no tú de alguna forma y tal. En el fondo tú eres de hoy y escribes para gente de hoy y de mañana, como mucho. Y luego pues también leyendo mucho a gente de la época. Entonces, de la época hay muy poco y Teófanes es súper telegráfico, es este año, esta batalla, este del emperador, este tal. Irene hizo esto porque Satanás le dijo no sé cuánto. Pero es como todo muy telegráfico. Pero bueno, luego, o sea, pero antes tienes a Procopio, luego tienes a Ana Corneno, que es maravillosa y que te da como un insight, como además muy de perspectiva de mujer, ¿no? De eso que la había leído hace tiempo y tuve la tentación como de volver a leer cómo estaba haciendo esto, pero decidir no hacerlo para no contaminarme tampoco, ¿no? Pero sí que hay que intentar meterte en la mentalidad de la época y la mejor forma, aparte de que te lo expliquen, es leyéndolos. ¿Más preguntas? Bueno, pues yo te quería hacer una pregunta porque has hablado, ¿no? De esto es una novela de primera persona, ¿no? Te pones en la voz de ella y nos recuerda a muchos grandes clásicos de la novela histórica, ¿no? Que han utilizado ese recurso, ¿no? Ponernos en grandes personajes de la historia y que sean ellos mismos los que nos cuenten. Tú eres un gran lector, nos has dicho que te encanta la historia, pero ¿eres también gran lector de novela histórica? He sido gran lector de novela histórica, es verdad que ahora leo más ensayo. Es verdad que leo más ensayo de historia, pero sí he leído mucha novela histórica. ¿Y tienes algún referente?
Hombre, ahora que has debutado en esto. Bueno, el referente yo está ahí puesto en la contra y yo creo que el Memorias de Adriano es el gran referente de esta novela, ¿no? Sin intentar emularlo en ningún momento, porque eso está claro. O sea, son dos personajes diferentes, pero sí que me gusta el punto de vista desde el que se cuentan esas historias. Entonces, como tú has dicho, pues bueno, yo, Claudio, o sea, ese tipo de novela histórica es la que más me gusta. Te has puesto un referente fácil, ¿no? Para no... Sí, bueno. O sea, sí. Venga, más preguntas. No me creo que os hayáis quedado con todo resuelto. O tenéis muchas ganas de leer el libro. A ver. ¿Era una mujer tan inteligente como la presentas en el libro? Quiero decir, capaz de negociar con los árabes para no entrar en guerra, ser previsora a la hora de reforzar las murallas de Constantinopla por posibles ataques. Pues es difícil saberlo, porque dónde terminan las cosas que decide ella personalmente y dónde está lo que deciden sus ministros, que son los válidos, ¿no? En cualquier caso, el mero hecho de no caer en la tentación de tentar el poder absoluto, sino ser capaz de delegar y descargar en otras cosas que sí que han demostrado de sobra su valía, eso es un rasgo de inteligencia notable. Entonces, independientemente de qué grado o sea, qué parte de esas decisiones son exclusivamente de Irene o de sus ministros, yo creo que él simplemente como fue capaz de decidir, bueno, pues esta gente aquí, esto aquí, y eso denota una gran inteligencia y una capacidad de liderazgo brutal. ¿Alguna pregunta más? Sí, porque además lo demostraba con el cambio de... Perdón. Por el cambio de sus ministros y de sus asesores. Cada vez que pasaba algo, esto fuera. Bueno, o sea, pero algunos permanecen, ¿no? Pero sí. Yo creo porque lo importante era la lealtad al régimen. Volvemos al tema de lo precario que es un emperador bizantino, que no nos lo parezca. Tenemos dos últimas preguntas por allí. La referencia que te refieres los liderazgos femeninos han sido más bien conservadores, pero por lo que tú cuentas, que ella más bien administró, dosificó la violencia, a lo mejor en la facilidad en una época brutal solamente. Bueno, es más reciente esto, ¿no? Entonces, yo lo comparaba un poco más que hasta épocas muy recientes, o sea, para que una mujer saliera a paso hasta el punto más alto de un país, de un estado, pues tenía que ser brutal con todos los hombres que había a su alrededor y con todo lo que se le pusiera por delante para que la dejaran a esto, ¿no? Sí, Álvaro, una cosa, nada, en realidad para felicitarte porque todo el tema bizantino, o sea, todo el tema de contener al Islam, contener a los búlgaros, contener a Carlomagno, ya da para una novela, pero todo el tema religioso a mí siempre me ha parecido alucinante. Es alucinante. Entender no solo cómo, o sea, los problemas que tienen ellos con el Papa de Roma, sino ver los problemas que tienen ellos dentro de su seno. O sea, eso es, no sé cómo lo has hecho, pero te felicito porque es alucinante poder combinar todas esas diferentes demandas religiosas que tienen. Bueno, muchas gracias, pero o sea, yo creo que era una parte fundamental de la historia que no se podía olvidar y es una de las cosas que ya hace su eje, digamos, del gobierno. Al final, o sea, a los bizantinos les encantaba siempre estar a la derecha con cuestiones teológicas, ¿no? Eso de que siempre hablamos mucho de Dios y Cristo, pero era que se montaban entre ellos. Entonces, primero tenían el jaleo entre dualistas que nos visitan, cuando pierden esa parte del imperio, pues se dedican a planillar porque nos peleamos, ¿no? Y es el tema de los iconos, y eso surge también de una población que, digamos que tenía como mucho acceso, no mucho, o sea, estamos hablando de un estado medieval, pero no es tan medieval como son otros. Entonces la gente sí que estaba al tanto de estas cosas y tomaba partidos, ¿no? O sea, todavía tiene mucha importancia pues los verdes, los azules, que son las facciones del hipódromo, entonces la gente era muy de dividirse entre una cosa y otra. Y ella se termina apoyando en una facción, yo creo que de forma realmente aleatoria, o por lo menos yo lo presento así, aunque eso nunca lo sabremos porque no tenemos demasiada información, igual que hizo Constantino para ganar la guerra civil contra Magencio, que es una casualidad, si hubiese ganado Magencio, pues a lo mejor no somos cristianos. Entonces, pero yo creo que es fundamental entender eso y el sentimiento religioso de los romanos orientales y la importancia que tenía para ellos y en su vida diaria, sin que fuera una teocracia, sin que fuera muy represivo, ni mucho menos como luego vemos más adelante en Europa, y con cuestiones como Inquisición y demás, ¿no? Siempre mezclado todo con la política. Al final siempre era todo política mezclado con religión y todo es un poco lo mismo.
Bueno, pues hemos llegado al final de este acto sin caer en discusiones bizantinas. Bueno, así que yo creo que Álvaro ha logrado meternos el gusanillo y demostrarnos que el Imperio Bizantino es fascinante, que Irene de Atenas, su protagonista, es fascinante y que su novela, pues hay que leerla. Tenéis disponible en la Feria del Libro del Certamen y no sé si ahora o dentro de un rato está ahora, creo que ahora sí. Vale, pues ya sabéis dónde estáis, así que dadle un gran aplauso a Álvaro.